Buenas noches. Ya estamos viviendo el clima de aniversario, del 38 aniversario, ¿no? Ya el domingo empezamos con la visita de Henry y va a seguir hasta el mes de agosto, ahí cuando llegue Nacho Ferro. Están todos invitados, agenden la fecha. Y ese día se va a comer la torta del cumpleaños. Y el que cumpla 38 años, ¿hay alguno que va a cumplir 38 años o cumplió 38 años? Porque ese va a ser el que va a cortar la torta y va a comer la primera porción. A ver, ahora sí, hay muchos que cumplen 38 años. Bueno, estábamos... Viviana, te vi que cumplís 38, muy bien. Bueno, mientras compartía el domingo, si usted se acuerda, Henry estaba compartiendo un mensaje que tenía que ver con 5 oportunidades para disfrutar de Dios. Y mientras él contaba cada uno de los puntos, vino a mi memoria un bosquejo que había hecho hace muchos años y tenía que ver con 5 oportunidades de Dios para disfrutar del hombre. Y aprovechando de que, bueno, ayer era el Día del Amigo, creo que se reconcilian las dos ideas, ¿no? El hombre buscando disfrutar de Dios y Dios tratando de disfrutar del hombre. Una de las palabras que se repite en los evangelios, en las cartas del apóstol, es reconciliación, que tiene que ver con volver a la amistad. Si éramos enemigos de Dios, volver a ser amigos de Dios. Y en esa intención Dios ha tomado el primer paso, es decir, Dios ha procurado ser nuestro amigo, ha buscado nuestra amistad porque estábamos de espaldas a Él, así que Él envió a su Hijo, nos buscó y puso todo el plan para volvernos sus amigos. Ahora Él hablaba ahí el domingo y para seguir con la misma línea, ¿no?, de los sentidos del hombre para poder disfrutar de Dios y un sexto sentido espiritual para poder encontrarse con Dios, ¿no? Y bueno, y el Salmo 94 dice, el que hizo el oído no oirá, y el que hizo el ojo no verá. Es decir, Dios tiene las mismas condiciones con las que nos creó, es decir, nos creó con esas facultades, Él mismo la tiene. Tiene ojos para ver, oídos para escuchar, boca para gustar y saborear. De hecho, la Biblia habla de que la temperatura espiritual Dios la mide con la boca. Por eso dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es como los bebés que prueban todo con la boca, Dios te prueba con la boca. Ahora, Dios siente los olores. Ahí algo estaba hablando Ricky. Cuando uno está perdido hay olor de muerte, dice Pablo, pero en los creyentes hay olor de vida. Dice que Dios está olfateando a los creyentes, ¿no? Y puede ver o sentir los olores de la vida o de la muerte. Uno de los lemas que nos ha acompañado esta iglesia desde hace mucho tiempo es: en Jesucristo hay esperanza. Y por eso yo quería dejarte hoy algunas razones de por qué Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Por qué esta iglesia ha sobrevivido 38 años? ¿Por qué esta iglesia piensa sobrevivir otros más? Porque se ven en los niños, en los adolescentes, en la juventud, en la misma fe y confianza que aquellos pioneros que fundaron este lugar. Es decir, hay esperanza, hay confianza en Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y bueno, porque es un Dios diferente. Un Dios que tiene sus sentidos aplicados en la humanidad y ha querido disfrutar de nosotros. Ahora, pero quiero compartir esto del Salmo 130. Así que pone un dedo ahí, pero no podemos leer el Salmo 130 sin leer el Salmo 115, o por lo menos para marcar la diferencia. El Salmo 115, en el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan.
Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que la hacen y cualquiera que confía en ellos. Se está hablando de los ídolos. Está claro, ¿no? Está hablando de las imágenes, de las esculturas, de los dioses hechos de piedra, de madera, de oro, de diamantes, que tienen toda la estructura o la imagen de una persona que puede oír, pero no, en realidad tiene una oreja, pero no está escuchando. Tiene ojos, pero no ve. Ahora, nuestra esperanza está en Dios. Salmo 130. Busca en el Salmo 130. Y este salmo empieza con la palabra esperanza, ¿no? Ese es el título, ¿no? Esperanza en que Jehová dará redención. Toda nuestra esperanza está en Dios. Toda nuestra esperanza está en Dios. Y aquí las razones de esta esperanza. Y mirad, y la primera que quiero compartirte es que toda nuestra esperanza está en Dios porque los oídos de Dios oyen lo profundo. El Salmo 130, versículo 1 y 2 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Toda nuestra esperanza está en Dios, porque los oídos de Dios oyen lo profundo. Cuando el Lauti estaba comenzando y quiero cantar con la música del cielo, dice: estamos alegres porque nos escuchas. Qué triste sería, ¿no?, venir a cantar y a alguien que no te escucha, ¿no? Es como aquel coro de mujeres que se había hecho una vez y fueron a ensayar a casa y estaban practicando para ir a cantar a un geriátrico. Y entonces me preguntaron, ¿cómo va la cosa? Y yo le dije, está bien, porque nadie los va a escuchar, así que está excelente. Son todos sordos allá, así que ustedes muevan la boca y la gente va a aplaudir. Ahora imagínate, venir a cantar y que nadie lo escuche, ¿no? Ayer estuve cantando con los niños y 3 de los niños vinieron y me dijeron, profe, cantaste bien. Ay, qué bueno. Por lo menos 3 de los 100. Pero tenemos un Dios que escucha lo profundo. ¿Lo profundo de qué? Y bueno, lo profundo de una situación, lo profundo de una súplica profunda, lo profundo de la sinceridad, es decir, de cuando sale de adentro de la verdad. Dios escucha lo profundo. Ahora escucha lo profundo de una situación, es decir, podés estar en una situación muy difícil. Ahí Jonás estaba en el vientre del pez, estaba bien en lo profundo, había sido tirado al mar y cuando cayó al mar estaba en el vientre de un pez y se estaba quemando. Y entonces en el capítulo 2 Jonás dice, de lo profundo a ti clamo. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Está diciendo, estoy en el infierno, pero escuchaste mi voz. ¿Quién podía estar más profundo que Jonás? No creo que haya aquí alguien que diga, yo estoy en una situación tan difícil. A veces hay una situación en que si estoy pasando por un infierno, Jonás dijo eso. Estoy en el infierno. Estoy en una situación muy difícil económica, de relaciones familiares. Y entonces estás ahí en un pozo y lo importante, nuestra esperanza está en Dios porque Él puede escuchar lo profundo. Hasta en una situación en que decide esto es un infierno y no lo soporto más. Y ahí está Jonás usando las palabras del Salmo, porque David es antes que Jonás. Y entonces Jonás usa mucho los salmos para decir, estoy clamando desde el infierno. Quizás hay alguien aquí que dice, estoy en una situación tan difícil que creo que es un infierno en la misma tierra. Bueno, aún te queda una salida. Porque no hay un lugar tan profundo al que el Señor no pueda llegar. La Biblia dice que Él vino a las partes más bajas de la tierra. El descenso de Jesús es tan extraordinario, es más extraordinario que su ascenso. Porque vino a las partes más bajas de la humanidad para buscar a la persona más escondida, más despreciada, más aislada, más sola. ¿Te acordás del endemoniado de Gadara? Él vivía en un cementerio. ¿Quién puede estar más profundo que uno que vive en un cementerio? No tiene lugar donde vivir, va al cementerio y vive ahí. La gente del cementerio vive abajo. Pero aquel hombre, el Señor tuvo el momento para buscarlo y enfrentó toda una tormenta en el camino con tal de salvar a alguien que vivía en la más tremenda profundidad.
para sacarlo del pozo y devolverlo a su casa, a la superficie. Toda nuestra esperanza está en Dios porque los oídos de Dios oyen lo profundo. Jeremías fue puesto en una cisterna, dice en Lamentaciones, ahí el lodo tapó mi cuerpo, pero yo clamé a ti y dijiste, no temas. Él me escuchó. Y ya no importa qué tan profundo estés, solo o angustiado, no importa qué grande sea la situación que queme tus costados, todavía podés mirar arriba de aquel hueco, como dijo David, ¿no? Del pozo de la desesperación, mirá para arriba, clama a Dios, porque Dios oye lo profundo. Oye lo profundo de una súplica, como dice el salmista, clamo, clamo en la profundidad. Y tú lo escuchas en la desesperación del clamor, pero también oye lo profundo de lo sincero. Por eso dice la Biblia, acerquémonos a Él con corazón sincero. Y las puertas de la gracia se van a abrir para el oportuno socorro, porque Dios escucha lo profundo. El 5 de agosto del 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados en una mina en el pueblo de San José. Ellos estaban a más de 600 metros de profundidad. Cuando llegaron ahí, un hombre llamado Don José era el único creyente entre ellos. Y cuando quedaron atrapados y dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Se repartieron algunas tareas. Y cuando llegaron a él y lo conocieron como que era el pastor, el evangélico, le dijeron, bueno, vos te vas a encargar de orar. Y las primeras palabras que él dijo fueron, solo Dios es ahora nuestra esperanza, no hay más esperanza. Solo Dios es nuestra esperanza. Y empezó a hacer turnos de oración a las 12 y a las 6 de la tarde. Y todos aquellos oraron. Y él dijo, escribió un libro después, donde dice, Dios era el 34, el minero 34, que estuvo con nosotros, porque no había chance para salir de ahí, pero Dios nos sacó. Y los 33 salieron vivos. Más de 600 metros de profundidad bajo la tierra, durante 70 días encerrado. Pero Dios escucha lo profundo. No creo que estés tan profundo como eso. No creo que estés tan profundo como Jonás. No creo que estés tan profundo como Jeremías, pero a donde estés y te sientas, mirá para arriba y clama a Dios. Toda nuestra esperanza está en Él. Porque Dios, los oídos de Dios oyen lo profundo. Mira, lo segundo es que toda nuestra esperanza está en Dios porque los ojos de Dios miran a los pecadores y no a los pecados. Fíjate cómo dice el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Toda nuestra esperanza está en Dios porque los ojos de Dios miran a los pecadores y no a los pecados. Por eso dice, si me miraras mis pecados, Dios, entonces quedaría fulminado en el momento. Porque verías qué tan sucio soy, colmado de afrenta y de dolor y de tantas perversidades que me hacen miserable. Y entonces caería fulminado ante tanta santidad y la mirada de fuego de tu belleza. Estaría destruido, pero Él mira a los pecadores y no a los pecados. Y en esa mirada, entonces, por eso podemos tener esperanza en Dios. Porque Él nos ha mirado con consideración. ¿Te acuerdas cuando Jesús miró a aquel joven rico, dice la Biblia, mirándole le amó? Y le amó con consideración, es decir, Dios te mira pensando en lo que podés llegar a ser. Y cuando lo miró a este joven rico que estaba sumergido en el materialismo, él vio la posibilidad de que este muchacho cambiara, entregara todo lo que lo ataba a la tierra y fuera un discípulo, y le ofreció las mismas palabras que había ofrecido a sus discípulos: sígueme. Era la oportunidad de ser uno más de los apóstoles de Jesús.
Lo miró con consideración. A veces cuando Dios te mira con consideración. Es decir, no te mira por lo que hiciste, por tu pasado, por lo que te han dicho. Él te mira con las posibilidades que Él tiene para vos. Él te mira con el potencial que tenés porque Él lo puso en tu corazón. Te mira con consideración. Claro que el joven rico desperdició su oportunidad, pero no quiere decir que Dios no lo siga mirando de esa manera o no nos siga mirando de esa manera. Dios mira con comprensión. Es una mirada que entiende el dolor, que entiende nuestras flaquezas. Es la mirada que cuando se encuentra con Pedro, Pedro lo había negado, ¿te acordás? Está ahí en el patio del sumo sacerdote y le preguntan a Pedro, tú eres uno de estos discípulos de Jesús? Y él dice, yo no soy. Y cuando lo niega por tercera vez, dice Juan, se cruzan las miradas y Jesús lo mira. Lo mira para decirle, te lo dije, Pedro, ibas a fracasar. Lo mira con comprensión. Pedro, te entiendo. Pedro, te comprendo. Es por eso que acá dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay una traducción moderna poética que habla y dice, si tus ojos miran mis pecados, caería desmayado, pero en tus ojos hay una mirada de perdón que me hace revivir. Dios tiene una mirada de perdón. Él nos mira con perdón. Esa es la mirada que cruzó con Pedro en ese momento, ¿no? Comprensión. Y tiene una mirada de compasión. Porque cuando ve a las multitudes perdidas, dice, los vio y los miró y dice, ahí están como ovejas que no tienen pastor. Los miró con compasión, queriendo ser su maestro y queriendo ayudarte. Ves, a veces estás tan enfrascado en tus cosas y sos tan necio siguiendo tus propias reglas y Él te mira perdido y mira a la multitud. Hay otra multitud perdida. Ojalá tuviéramos la misma mirada que tiene Jesús y pudiéramos ver la otra multitud, la que está sin su pastor, y podríamos acercarle al Cristo. Una vez estuve en una conferencia y cuando entrábamos en la sala, el que estaba dirigiendo tenía un pizarrón blanco de esos modernos y tenía un fibrón negro de los grandes y había hecho un punto negro en el medio del pizarrón. Así que entramos y nos sentamos y él dijo, ¿qué es lo que ven ahí? Y todos dijimos, un punto negro. ¿Pero qué más ven? Y entonces dijo uno, oye, un círculo. Y el otro lo retó y le dijo, no es un círculo, es una esfera. Porque no está marcado el borde, ¿no? Es una esfera. ¿Y qué más ven? Y vemos un fibrón que hay ahí. ¿Y qué más ven? Y entonces otro dijo, bueno, había un cuadro en el costado, un cuadro. Hay un florero allá. Y el que dirigía la reunión dijo, ¿y nadie ve un pizarrón blanco? ¿Nadie ve un pizarrón blanco? Porque es lo más grande en el lugar, es el pizarrón blanco. Ahora, esto pinta cómo somos nosotros. Nosotros vemos la mancha en las personas, no miramos como Dios. Dios mira a los pecadores, no mira a los pecados. Pero nosotros miramos la mancha y marcamos a las personas. Por eso la Biblia dice que aún la persona más buena o más amable, la persona más generosa, dice Eclesiastés que es como la mosca cuando echa a perder el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura en una persona que es estimada sabia y honorable. Es decir, si una persona sería todo lo bueno que podría ser, pero comete un error, como una mosca, todos veríamos la mosca. Y todavía tiene la mosca. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, no porque Dios los marcara, pero entendiendo cómo somos. Y cuando ponen la genealogía ahí habla de Rahab, la ramera. ¿Por qué la ramera? Había sido una prostituta, pero ahora había cambiado, pero la seguimos marcando, el punto negro. Simón el leproso. Había sido leproso, sí, pero ahora estaba sano. Pero la gente va identificando, no ves el leproso, el hincha de Ñul.
No, eso es otra cosa. Pero marcamos siempre, los etiquetamos a las personas porque estamos acostumbrados y diseñados en nuestro pecado para ver el punto negro y no el blanco. Y entonces tenemos que aprender a mirar como Jesús mira. Y cuando ve a María Magdalena, dice el escritor ahí en el Evangelio, de la que habían salido 7 demonios. No dice la endemoniada. Y cuando se encuentran ahí en la reunión con Lázaro, lo dice Lázaro, el olor a muerto. El que había estado muerto, ahora está ahí. ¿Por qué no aprendemos en este momento a mirar como Dios? Y a mirar más el pizarrón blanco que el punto negro. Porque Dios nos mira de esa manera. Toda nuestra esperanza está en Dios. Porque los ojos de Dios miran a los pecadores y no miran los pecados. Uno más. Dice, nuestra esperanza está en Dios porque la boca de Dios habla con palabras. Dice el versículo 5 del Salmo 130, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Qué bueno. Toda nuestra esperanza está en Dios porque Dios habla con palabras. La palabra de Dios que es como el agua que nos limpia, como el ancla que sostiene nuestra alma, como la antorcha, dice la Biblia, que alumbra en todo lugar. Están siempre sujetos a esta luz para entender las cosas. Nuestra esperanza está en Dios porque Dios no habla con jeroglíficos. Dios no está hablándonos en un idioma que no podamos entender. Cada vez que Dios habló en la Biblia, habló en el idioma que las personas entendían. Y entonces si vas a un lugar y están hablando en otro idioma de parte de Dios, no es de Dios. Porque Dios siempre habló de una manera que las personas pudieran entender, no porque Dios hablara hebreo o fuera su idioma, o el español o el inglés. La Iglesia Católica hace muchos años decía que Dios hablaba en latín, por eso todas las misas se hacían en latín. Y no importa de dónde vinieras, tenías que aprender el latín porque Dios hablaba en latín. Pero los judíos dicen Dios habla en hebreo y hasta ahora dicen Dios habla en hebreo. Pero entonces la profecía decía, pero en otras lenguas te voy a hablar, porque ya que no creíste, voy a hablar en otros idiomas. Dios habla con palabras. No va a hablarte con un rayo, con señales, con ángeles que se aparecen a través de sueños. Mira, Dios a veces habla con las circunstancias y eso son cosas personales. Dios te habla a vos, con circunstancias. Pero la manera de Dios de hablar y nuestra esperanza está en Él, porque no tengo que descifrar demasiado. Está escrito en mi idioma y en las palabras que puedo tener. Por eso mi esperanza está en Él, porque Dios es entendible. Dios habla con palabras. Y aun si uno no pudiera leer o entender las palabras, Dios habla a través de su Hijo. Por eso dice, hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado en Hijo. Como diciendo, este es el idioma o la palabra o el mensaje total y universal. ¿Querés conocer cómo Dios habla? ¿Querés leerlo a Dios? Jesús es la clave. Que mirándolo a Él podemos leer el pensamiento de Dios y viajar y navegar por su mente. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando abrís la Biblia estás navegando en el cerebro de Dios, de cómo Dios piensa. Toda mi esperanza está en Dios, toda tu esperanza está en Dios. Decilo, toda mi esperanza está en Dios. Porque Dios habla con palabras. No va a hablarme a través de un rayo, cosas que no puedo entender. Lo ha hecho de una manera tan clara para que no me quede en otra alternativa que entender que Dios está ahí, que Dios me ama, que la palabra de Dios se ha hecho carne en Jesucristo para que todos, niños y grandes, pudieran entender que este Dios está ahí para salvarnos y para darnos esperanza. Toda nuestra esperanza está en Dios, porque los pies de Dios caminan con paciencia. Fíjate cómo dice el versículo 6, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana.
Está diciendo, mira, ahí están los centinelas, están esperando que amanezca, pero el sol va a salir al mismo horario. Y Dios va a venir en la misma marcha. Qué bueno es saber que Dios camina con paciencia. Dios me tiene paciencia. Dios puede esperarme. Dios trabaja de una forma lenta. Y aunque nosotros queramos acelerar el tiempo va a ir de la misma manera. Los muchachos en el trabajo me preguntan siempre la hora porque yo tengo la computadora y tengo la hora, entonces ellos quieren saber. Y cuando no tenés ganas de trabajar, viste que parece que no pasa nunca la hora. Entonces dice, no pasa nunca la hora. Y sí, le digo yo, está pasando cada 60 minutos. ¿Puede creer? 60 minutos recién para una hora. Es decir, no podemos acelerar, la hora va a pasar de la misma manera. Lo importante es que esa hora nos beneficia. Es decir, Dios camina con paciencia, nos espera. Y entonces no importa qué tan ansioso esté, Él va a venir al tiempo que tiene que venir y la respuesta llegará cuando tenga que llegar. Y no podés acelerarlo. Tenés que aprender a esperar. Toda mi esperanza, ¿qué dice esperanza? Estoy esperando. Es fe y espera, esperanza. Estoy esperando su respuesta porque Dios camina con paciencia. Cuando el tiempo nos tiene a nosotros, eso es ansiedad. Cuando el tiempo nos tiene a nosotros, eso es ansiedad. Cuando el tiempo nos vence a nosotros, eso es antigüedad. Es decir, cuando te venció el tiempo que vos decís, bueno, ya estoy viejo para estas cosas, ya estoy viejo para servir a Dios, ¿no? Yo ya estoy viejo para saltar con los preadolescentes y hacer llueve o no llueve. No, ya estoy... O sea, si yo dijera eso, el tiempo me ganó, eso es antigüedad. Voy a dejar a los jóvenes, yo me tomo 20 años sabáticos, los últimos. Si el tiempo te tiene a vos, eso es ansiedad. Si el tiempo te vence a vos, eso es antigüedad. Si vos dominás el tiempo, eso es agenda. Y entonces tomás un cuaderno y empezás a escribir los horarios y cuándo me voy a levantar y qué tiempo voy a usar para cada actividad y vos estás dominando el tiempo. Te estás organizando. Pero para vencer el tiempo, lo único que vence el tiempo es el amor. El amor vence el tiempo. A veces los chicos en el taller que visitamos sufren de ansiedad crónica, ¿no es cierto, Choco? Y en la primera semana se quieren ir, entonces yo le digo, pero vos amás a tu esposa, amás a tu hijo, entonces no se merecen ellos que devolverle un buen papá. Tu mamá no se merece un buen hijo. Entonces, si las amás, te vas a dar cuenta que hasta el tiempo, un año, va a ser corto. Cuando a Jacob le dijeron que tenía que trabajar 7 años por su esposa, él dijo que le pareciera un poco porque la amaba. Es decir, el amor mató el tiempo que tenías que esperar. Y ya que la amaba mucho, el suegro le dijo, bueno, trabaja otros 7 más, 14 años. Pero no dejó que el tiempo le ganara porque la amaba. Y trabajó y trabajó. Y dice, le parecieron poco. Es decir, mi suegro puso un precio corto. 7 años nomás. Eso es lo que está diciendo. 7 años nomás. Y me caso con esta chica. Pero no esperé 50 porque ya no va a ser chica cuando te cases. Pero lo que quiero decir es que el amor venció el tiempo, porque el amor, Corintios 13, todo lo cree, todo lo espera. ¿Amas a alguien? Espera. Porque los pies de Dios caminan con paciencia, toda nuestra esperanza está en Dios. Y porque Dios nos ama, nos tiene paciencia y nos ha esperado una y otra vez y nos ha hablado una y otra vez le volvimos la espalda y otra vez nos busca y otra vez nos espera. El Señor cansado de Israel dice, los dejaré hasta que vuelvan a mi lugar.
en su angustia me buscarán y yo lo esperaré. Qué bueno saber que nuestra esperanza está en Dios, porque los pies de Dios caminan con paciencia. Y nos ha tenido paciencia y ha tenido paciencia de la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda, dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la gente dice, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir Dios? Que venga. Solo lo ha sostenido el amor y la paciencia, porque Él camina con paciencia, queriendo que todos se salven y que todos hablemos a alguien. Porque si no, no se va a salvar. Por eso otro pasaje habla de que nos tiene paciencia a nosotros, que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios y que nosotros revivamos, nos activemos. Y cada día que me levanto digo, hoy es el día. Y otra vez nos dormimos hasta el próximo mensaje que nos despierta. Qué bueno saber que Dios nos tiene paciencia. Amén. Pero hoy podemos empezar a caminar y a obedecer para caminar con Él. Fíjate, toda nuestra esperanza está en Dios porque el corazón de Dios late con pasión. El versículo 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Es la palabra para amor en el Antiguo Testamento. Está diciendo, esperalo a Dios, porque en Él hay amor. Toda nuestra esperanza está en Dios, porque el corazón de Dios late con pasión. Ahora, esa es una pasión que tiene estos órdenes, es una pasión permanente, prolongada y que tiene propósito. Ahora, cuando uno vive apasionado o está haciendo una actividad muy exigente, el corazón va latiéndote a 1000. Y uno no puede vivir así, de esa manera, porque explota. Ahora, la palabra de Dios está diciendo que Dios habla de una manera apasionada y de una manera apasionada, permanentemente apasionada. Por eso también dice en Juan capítulo 13, versículo 1, y como los había amado apasionadamente, los amó hasta el fin. Siempre, siempre a 1000, siempre a 1000. Es que Dios no va a pedirte nada que Él mismo no haga, por eso dice que el principal mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo, apasionadamente. Pero lo mismo que pide Dios para nosotros es lo que Él ha practicado desde siempre. Él nos ama con permanencia, es decir, siempre apasionado. Él nos ama con prolongación. Dice en Isaías, en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿No? Y dice Jeremías, Él se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a morir y Él nos está amando con un amor eterno, es decir, porque te amo con eternidad, te voy a hacer vivir eternamente. Prolongación. Es un amor que se extiende aún más allá. Te voy a amar más todavía. No voy a darte un amor que alcance solo para esta vida, voy a amarte de una forma eterna. Es decir, ese amor que es permanente, que es a full, a 1000 latidos por segundo. Ahí Él va a amarte para siempre. Toda mi esperanza está en Dios. Porque el corazón de Dios late con pasión. Y late con un propósito. Él nos amó para salvación. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios, para que seamos sus hijos, para que seamos herederos. Dice 2 Corintios 5:14 que el amor de Dios nos constriñe, y nos aprieta, nos obliga al pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó, aquel que murió y que resucitó por ellos. Es decir, el amor de Dios tiene un propósito, que nosotros también le sirvamos, que nuestro corazón pueda latir a 1000, que podamos amarnos unos a otros permanentemente, prolongadamente, aun cuando nos hayan dañado y lastimado y dado la espalda. Seguir amando, te voy a seguir amando.
Y entonces esa misma persona que te hirió y te lastimó y se ha formado en tu enemigo, vos le extendés una extensión como un cable prolongador del amor para decir, voy a seguir amándote. Este es mi castigo para vos, te voy a seguir queriendo. Porque ese es el mejor castigo, la mejor defensa que podés hacer, dijo una de las, creo que fue la Madre Teresa, ¿no? Amar. La mejor venganza de todas, seguir amando. Y esta es la clase de amor que Dios tiene, pero tiene un propósito. Él derramó su amor sobre nosotros para que vivamos toda plenitud, dice Efesios. Es decir, para que nos abundó de amor, para que rebalse el amor y alcancemos a alguien más. Toda mi esperanza está en Dios porque Dios escucha lo profundo. Toda mi esperanza está en Dios porque los ojos de Dios miran al pecador y no al pecado. Toda mi esperanza está en Dios porque la boca de Dios habla con palabras. Toda mi esperanza está en Dios porque los pies de Dios caminan con paciencia, porque el corazón de Dios late con pasión y porque la sangre de Cristo salva a los perdidos. Dice el último versículo, y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y este es una redención, es decir, está hablando del pago, de la deuda. Y para eso necesitamos un goel, un pariente cercano. Alguien que sea rico para pagar. Dice la Biblia que Él dejó todas sus riquezas, toda su gloria, para hacerse pobre, para poder pagar. Él pagó con todo lo que tenía. Y en la cena veíamos que Él se quedó desnudo. No hay ningún artista que pinte a Jesús desnudo. No hay ninguna película que haga a Jesús desnudo yendo a la cruz. Todos lo hacen con un taparrabo. La Biblia dice, desnudo. No le quedó nada. Siendo el más rico de todos, lo entregó. Hubo una respuesta. Él quiso hacerlo. Dijo que sí. Y por eso nos pudo redimir, pudo pagar el precio. Porque su sangre es suficiente para pagar nuestros pecados. Efesios 1:7 dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Toda nuestra esperanza está en Dios. El Dios de nuestra esperanza. Puede escuchar lo profundo del corazón. Puede mirarnos con miradas de perdón. Y es suficiente para redimirnos. Y nos está esperando. Y quizás esta noche sea tu momento. Quizás sea tu reencuentro con Dios para un servicio pleno. Pero quizás sea tu encuentro con Dios por primera vez para abrirle el corazón, pedirle perdón por los pecados y encontrarte con Él y la vida eterna. ¿Vamos a orar? Te invito a cerrar los ojos y yo quiero animarte a hacer una oración de fe para que en esta noche puedas depositar tu fe en un Dios que salva. Así que en tu corazón, ahí en tu intimidad, decirle, Dios, yo sé que soy un pecador, pero he escuchado que tú miras con perdón. Perdóname. Perdóname, escúchame de la sinceridad del corazón. Perdona mis pecados y mis ofensas. Hazme un corazón nuevo en mi interior. Te pido que vengas a vivir a mi vida. Señor, decile así, sálvame. Sálvame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la cabeza inclinada. Yo te pregunto, ¿hay alguien? ¿Estás acá y hiciste esta oración? Levanta tu mano. ¿Hay alguien así? ¿Que hizo la oración por primera vez? Levanta tu mano al cielo. ¿Hay un consejero para orar? ¿Ahí? Muy bien. Amén. Amén, querida. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios escucha el corazón y lo profundo. Y está atento porque es un Dios que está vivo. El Señor le bendiga.